Buenas noches, somos Jiquirián Sarkis y Calvo Hugo para la presentación de Introducción al Análisis de Sistemas, Modem y Cable Modem. Los profesores Castaño Rubén y Rambo Ali Raquel. Bueno, soy Hugo Calvo. El modem, que es un equipamiento para enviar datos digitales y señales analógicas. El modem, la palabra modem, viene del acrónimo de modulador. Básicamente los modems convierten los datos digitales en señales analógicas, de tal manera que se pueden transmitir a través de líneas analógicas, permitiendo la comunicación entre computadoras a través del uso de las líneas telefónicas o también del cable modem. Este aparato sirve para enviar las señales moduladoras mediante otra señal llamada portadora. Se han usado modems desde los años 60, principalmente debido a que la transmisión directa de las señales electrónicas inteligibles a larga distancia no es suficiente. Por ejemplo, para transmitir una señal de audio por aire se requiere antenas de gran tamaño del orden de cientos de metros para su correcta recepción. Un poquito de evolución histórica. Como dice en la presentación, al principio las centrales telefónicas eran todas analógicas, las que se unían también analógicamente a través de líneas analógicas. El módem Bell 103, que fue uno de los primeros, convertía los pulsos digitales de los ordenadores en tonos analógicos, los que se podían transmitir a través de un circuito telefónico normal. Operaba a una velocidad de 300 bits por segundo, lo que resultaba muy lento para los estándares actuales, muy lento para los estándares que usamos hoy en día, pero era bastante suficiente para los lentos terminales que se usaban en aquel momento. Al permitir que los terminales se encontraran separados físicamente, lo que hoy en día son las redes, el módem hizo que los recursos estuviesen más disponibles y virtualmente en cualquier lugar. Luego fue avanzando, ¿sí? Las recientes mejoras de los actuales módems implican velocidades de hasta 57.000 o muchísimo más aún bits por segundo. Hoy en día los módems ya se hicieron digitales, así como las centrales, y luego las líneas también se hicieron digitales, y siendo el módem analógico descartado, pasando a ser un módem digital como una especie de centralita que trabaja todo a través de un códec por soft, enviando la señal analógica hacia adelante. ¿Cómo funciona esto? Como hablábamos anteriormente de la evolución de la telefonía de análoga a digital, también a través de lo que es el ADSL, ¿sí? Se aprovecha aún mejor las líneas. El ADSL, recordemos que permite un canal de voz con un pequeño canal de transmisión de datos y otro grande de recepción de datos, siendo asimétrico, ¿sí? Adaptando el ordenador a la línea digital. ¿Cómo funciona el modulador o módem? El modulador emite una señal denominada portadora. Generalmente se trata de una señal eléctrica senoidal de mucha mayor frecuencia que la señal moduladora. La señal moduladora constituye la información que se prepara para una transmisión. El módem prepara la información para ser transmitida, pero no realiza la transmisión. La moduladora modifica algunas características de la portadora, que es la acción de modular. De esta manera se obtiene una señal que incluye la información de la moduladora. Así, el demodulador puede recuperar la señal moduladora original quitando la portadora. Esta modulación se puede hacer de varias formas. Las técnicas básicas son la ASK,
que es la modulación por desplazamiento de amplitud, donde la amplitud de la portadora se modula a niveles correspondientes a los dígitos binarios entre 1 y 0. Después está la modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, en la cual la frecuencia portadora se modula sumándole o restándole la frecuencia de desplazamiento, ¿sí?, que representa los dígitos binarios, 0 o 1, como vemos en la diapositiva. Este tipo de modulación es común en módems de baja velocidad, en la que se transmiten los dos estados de la señal binaria como dos frecuencias diferentes o distintas. La tercera forma de modulación es la PSK, que es una modulación por fase. El tipo de modulación donde la portadora transmitida se desplaza ciertos grados en respuesta a la configuración de los datos, y los módems bifásicos, por ejemplo, emplean un desplazamiento de 180 grados para representar el dígito binario 0. En todas ellas, para representar los datos digitales, se modifican uno o más parámetros característicos de la señal portadora. También así es posible una combinación de modulación o modulación más complejas, como la modulación de amplitud o cuadratura. Bueno, un poco los módems telefónicos, su uso más común es conocido también por la transmisión vía telefónica, ya que obviamente las computadoras procesan los datos de forma digital, pero sin embargo las líneas telefónicas de la red básica solo transmiten señales analógicas. Los métodos de modulación y otras características de los módems telefónicos están estandarizados por una norma. Las recomendaciones también determinan la velocidad de transmisión. También hoy hablábamos de ADSL y DSL, que es Digital Subscriber Line, que utiliza un espectro de frecuencias situado por encima de la banda vocal, ¿sí?, que es de 300 a 3400 Hz en líneas telefónicas, o por encima de los 80 kHz ocupados en líneas de RDSI. Estos permiten alcanzar velocidades mucho mayores que un módem telefónico convencional, ¿cierto? Poseen otras cualidades, como es la posibilidad de establecer la comunicación telefónica por voz al mismo tiempo que se envían y reciben los datos, como era hace varios años, que si se ocupaba el módem y se conectaba a internet, las personas no podían ocupar al mismo tiempo la línea de audio. Al desplazar un poquito la frecuencia en la que trabaja el DSL y el ADSL, se puede ocupar más ancho de banda. Obviamente, cuando dos módems convencionales se comunican, intercambian tonos audibles continuos, denominados señales portadoras, como se hablaba anteriormente, y cada señal portadora tiene una frecuencia establecida por los fabricantes de módem o un estándar publicado, ¿cierto?, para que de varias marcas se pueda usar la misma señal. Si un módem detecta la ausencia de portadora durante un intervalo determinado de pocos milisegundos, interrumpe directamente la conexión y cuelga la llamada, digamos así, que se interpone. Las señales portadoras son generadas como ondas sinusoidales que comienzan con un voltaje 0 y suben hasta llegar a un cierto valor positivo y luego vuelven a 0, luego al mismo valor en negativo y luego a 0. Cuantos más ciclos se produzcan en una unidad de tiempo, mayor será la frecuencia de la señal. ¿Cómo funciona el módem, antiguo módem, el clásico módem, el dial-up que le conocíamos nosotros? El terminal, o sea, el mismo circuito electrónico a través de un relé, levanta la línea del DTR, digamos, que sería como levantar el tubo telefónico para hacer una llamada. Se envía desde el terminal la orden ATDT 5551234 AT, atención, M de marcar T,
o sea que es una marcación por tonos, y digita ese número. El módem levanta la línea y marca el número. El módem realiza lo que se llama el handshaking, que es levantar el tubo para hablar, y el programa de comunicación espera el código de resultado. El código de resultado es connect, entonces el control de errores son varias medidas con las cuales se chequea la fiabilidad de los bloqueos de datos y de los caracteres. Bueno, hablando un poquito de la parte un poco más interna de un módem, ¿sí? Él tiene un circuito de transmisión y de recepción. Bueno, en el circuito de transmisión, la amplificadora de entrada tiene una amplificadora de entrada de datos que tiene una función de recepción de los datos digitales procedente de los otros equipos de transmisión de datos. Tiene, obviamente, el modulador, oscilador que genera la frecuencia esa y conmuta los circuitos, ¿sí?, de resonancia del oscilador para producir los estilos de marca y espacio, ¿sí? Genera la frecuencia portadora, digamos, lo que es audible, que normalmente escuchábamos en los modelos anteriores, que era el ruidito famoso de la modulación. Después tenemos el filtro de transmisión, que recibe la onda de salida procedente del modulador, y este filtro de paso de banda limita el aspecto de frecuencia de la señal transmitida, ¿sí?, lo que generaría después, obviamente, su sinusoide. Tiene un atenuador que consta de un circuito de un cierto número de secciones de atenuación que puede conectarse en serie, y esto permite un ajuste al nivel de salida a la línea telefónica. Luego tiene, obviamente, el amplificador de salida de línea, que amplifica la señal hasta un nivel adecuado para su transmisión por la línea. Y, por último, tiene el transformador de línea, que adapta la salida del módem a la impedancia de la línea telefónica. Así como tiene un circuito de transmisión, el circuito de recepción también consta de un amplificador de entrada de línea, donde se reciben las señales procedentes de la línea telefónica, ampliándolas hasta el nivel adecuado para que pueda ser tratado y demodulado. El igualador de fase, que es otro circuito del módem, es una red de compensación que minimiza la distorsión de retardo de grupos introducidas por las líneas de comunicaciones. También tiene un filtro de recepción, que es un filtro de paso de banda para suprimir los componentes de frecuencia que están fuera de la banda de transmisión, que sería eliminar el ruido, digamos, de la línea telefónica. Tiene un limitador, que es un amplificador que produce un nivel constante de salida para mantener una señal pareja, digamos, en vez que haya volúmenes muy altos o muy bajos, ¿no? Después tiene el demodulador. Este circuito produce señales de corrientes continuas en función de las frecuencias recibidas de la línea telefónica. Tiene el detector de señal recibida, que es un circuito que proporciona una señal de salida siempre que el nivel de señal recibido de la línea sea superior a un determinado valor. Y el amplificador de salida de datos, que proporciona las señales digitales de salida. El amplificador contiene un conformador de impulsos para asegurar que la salida sea una onda lo más cuadrada posible, digamos. Circuitos tienen, obvio, circuitos lógicos, ¿no es cierto? Unidades de líneas y receptores. El módem contiene una unidad lógica de control y transformadores de línea y redes de comunicaciones de línea. Los circuitos lógicos reconocen las señales de las interfaces con el EDT y generan respuestas apropiadas y provocan las acciones requeridas. El dispositivo de comunicación de línea se requiere solo cuando se alternan las transmisiones vocal y la de datos. Bueno, un poquito dejando de lado las líneas telefónicas, tenemos, como se nos solicitó, el tema del cable módem, muy usado en la actualidad, y la conexión básicamente se trabaja a través del cable de videocable habitual, ¿sí?, que tenemos en las casas,
y estos servicios suelen ofrecer, además de telefonía, además de televisión, telefonía y acceso a Internet. Todo esto over IP, como se dice, todo sobre IP, ¿no? El proveedor de TV por cable dedica 2 canales, ¿sí? Canales de videocable, los que uno normalmente ve, ¿sí? Que visualiza en su televisor, digamos, se parcializa y dice, bueno, descarto 2 canales para utilizar y dar soporte, ¿sí? A la transferencia y recepción de los datos desde y hacia un sistema de cable modem, ¿cierto? Cada uno, ¿sí? Hace el TX y el RX, cada uno comparte un número dado de abonados, de modo que se precisa algún esquema, ¿no? Para realizar la reserva de capacidad en cada canal de transmisión, como obviamente se visualiza acá en nuestro dibujito, algo muy sencillo y que ayudó muchísimo este cambio de tecnología, ya que el cable de videocable, por su característica propia, permite mucho mayor paso ¿sí? de ancho de banda, alrededor de los 6 megabytes por segundo. Bueno, vamos a hablar de qué ventajas tiene, digamos, el uso del cable modem con respecto a los modems antiguos. De entrada tiene una alta velocidad de conexión, varias veces superior a lo que era el dial-up, mucho más superior a lo que era el dial-up. La conexión es ininterrumpida, se puede tener conectado las 24 horas. El problema con el dial-up era que se disparaba a las nubes las cuentas telefónicas por el uso de la línea, o si tenías que hablar tenías que desconectarte del teléfono. Bueno, el sistema también permite iniciar servicios de cable modem inmediatamente con una inversión muy baja, digamos. Está cableado todo. Ya está todo cableado, así que lo único que se trabaja más que nada es en la parte de la estación central, digamos, donde se pone el equipamiento para hacer el upstream y el downstream. El sistema usa los mismos equipos DOCSIS usado para los sistemas de cable bidireccionales, por lo que a medida que el cable se vaya actualizando a doble vía, nodo por nodo, se sigue utilizando exactamente los mismos equipos del módem de cabecera y del usuario. El sistema es totalmente transparente para los suscriptores que se benefician de obtener acceso a Internet de alta velocidad desde cualquier punto del cable donde estén ubicados. Bueno, así como hablábamos, ¿cierto?, de que el tema del costo, ¿sí? Podemos ver en esta tablita de comparativas, una comparativa no nacional, ¿sí?, pero que esto se refleja en cualquier parte del mundo, es bastante similar. Este precio está en dólares, pero obviamente como ya el dial-up está prácticamente fuera del sistema, extinto. Igualmente vale la comparación, ¿no?, del precio. Acá explica, por ejemplo, el cargo de acceso, que es cero, totalmente nulo y ilimitado. Obviamente, el costo de acceso al dial-up era según cuántas veces me conecte, por eso es que aparece aquí con una signo de interrogación. Igual que en el ISDN, y obviamente esto dependía todo del plan de datos que uno tenía contratado, como es hoy en día el tema de la conexión por 3G de los celulares. Según el plan que uno tenga contratado, va a depender cuánto va a pagar de internet. Luego el módem, el costo del módem, que muchas veces por la prestataria está bonificado, en este caso, en el caso del dial-up tiene una renta incluida, ¿sí?, de un costo en esta aclaración de $200, y tiene también en el ISDN $500, bastante más caro. Recordemos que el ISDN ocupaba era una mejora un poquito más rápida de lo que era el dial-up. En Argentina muy poco se usó, al menos aquí en la zona de Misiones fue muy poco ocupado el ISDN,
Se ocupó mucho más tiempo Dial-Up porque por las condiciones de cableado, infraestructura y la propia provincia de Misiones como físicamente no permite muy fácil cableado, ¿sí? Y por las serranías y todo eso. Luego, continuando con esto, el cable modem no requiere línea extra, ¿sí? En caso de que... Bueno, requiere otro teléfono, Exactamente. otra línea telefónica. Muchas veces, si uno tenía un dial-up y quería hablar por teléfono, había que bajar otra línea. No había mucha vuelta que darle al asunto. Igualmente con el ISDN, y así después tenemos el setup free, ¿sí? Que dicen ellos. La instalación, obviamente era más bajo en el dial-up porque solamente daban de alta el usuario y uno desde su PC configuraba con su placa de modem. Pero en el caso del cable modem tiene 150 en este caso, ¿sí? En esta aclaración. Luego, los costos totales de instalación, ¿sí? Nos daban estos valores que aparecen acá, siendo ISDN 730, 310 para el dial-up y 150 para el cable modem. Obviamente ya vemos en ese lugar un poco de costo, ¿no? Promedio. Luego los costos mensuales, ¿sí? El ISP, ¿sí? El Internet Service Provider, $45 cobra la conexión por mes. En el dial-up teníamos un costo de 25, ¿sí? Pero obviamente no sabemos, dependiendo del plan, cuánto vamos a gastar en línea telefónica. Después tenemos los totales por mes, en el ISDN también, y los costos del primer año, obviamente podemos ver aquí que el cable modem bastante más barato que el resto de los sistemas. Y también aquí compara el mensual equivalente de cada uno de los sistemas. Hugo, ¿algo para agregar? No, que bueno, que realmente la comparativa entre la DSL y el cable modem extinguieron totalmente a lo que es el antiguo dial-up. Quedó en la historia. Y bueno, obviamente actualmente se está usando en la ciudad de Puerto Iguazú, donde nos encontramos ubicados. El uso del cable modem no llegó hace mucho tiempo, sino que llegó para quedarse un buen tiempo aún. Bueno, muchísimas gracias. Hugo Calvo y Jiquirián Sarkis para la presentación de Modem y Cable Modem. UNAM, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Saludos.